6:47 de la tarde en Canarias. La contra de hoy la protagoniza nuestro colaborador habitual, Samuel Toledano, profesor de periodismo de La Laguna. Samuel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Samuel, queremos empezar por lo tuyo, preguntándote por periodismo, por la salud del periodismo en Canarias y en todo el país, sobre todo después de esos audios de Ferreras en los que, bueno, se escuchaban barbaridades en cuanto a eso, al periodismo en sí, a su pureza y a su forma de hacerse bien. ¿Qué te parece a ti? Me parece trágico porque sí que es cierto que yo creo que la ciudadanía todavía no termina de ser consciente de que estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho fundamental artículo 20 de la Constitución, el derecho fundamental a la información, y el periodismo evidentemente juega un papel fundamental. Precisamente el que el periodismo sea tan importante, precisamente el que esté como derecho fundamental, es lo que hace precisamente que sea algo bastante jugoso, que se utilice como una herramienta de poder. No es nuevo. La propaganda, la publicidad también por otro lado, siempre han jugado con la información, disfrazándose de la información para llegar a las mentes de las personas. Con lo cual, cualquier herramienta con llamémosle estrategias periodísticas, que luego evidentemente no es periodismo desde un punto de vista deontológico, ético y podríamos incluso hablar legal, siempre va a ser muy jugosa por parte de determinados actores y en este caso para perseguir esos intereses políticos que aquí son concretos pero se repiten con numerosos ejemplos y el periodismo al final a la ciudadanía va a quedarse con una mala imagen del periodismo cuando realmente el periodismo es otra cosa. ¿Y aquí en Canarias, Samuel, cómo lo ves? Es un panorama similar, evidentemente quizás no nos podemos encontrar con grandes escándalos, pero sí que es cierto que aquí hay un problema serio que es similar a lo que existe a nivel estatal y también un poco a nivel europeo. La prensa local es una prensa que está dependiendo económicamente, financieramente de las administraciones públicas muchísimo, de grandes grupos empresariales donde al fin y al cabo tienen la publicidad. Y luego, además, pues evidentemente hay una falta de transparencia. Falta una pluralidad de medios y falta, sobre todo, ya no tanto una pluralidad de medios, sino una pluralidad informativa. Luego tenemos, evidentemente, pues ese panorama de medios privados. Luego tenemos los medios públicos, como es el caso de la Radio Televisión Canaria o Televisión Española también, donde de alguna forma se tienen una serie de garantías que se permite o que permiten tener una especie de libertad y no tener esa dependencia económica que puede ser vista como algo positivo en la medida que tienes una mayor competencia, pero al final lo que sabemos, y los estudios te lo vienen demostrando no solo en España, en Canarias, sino a nivel internacional, es que existe una estrecha relación y una dependencia no solo económica, sino editorial con quien pone el dinero. ¿Y cuál sería la fórmula, Samuel, tanto aquí como a nivel nacional, como en cualquier parte del mundo? Como una profesión que, sobre todo un medio como el periódico en papel, que cada vez se compra menos, ¿cómo puede sobrevivir de manera independiente, que financiarse a sí mismo? ¿Es la fórmula de la suscripción de los lectores, en fin, de los oyentes, de los televidentes, la que tiene la clave, que la sociedad se conciencie de que necesita el periodismo, necesita los medios de comunicación y los financie la propia ciudadanía? Aquí es complicado porque los problemas del periodismo son muchos y hay muchos actores involucrados. La propia ciudadanía, como comentas, que no es consciente de la importancia de este derecho. Evidentemente somos conscientes de la importancia de la sanidad, de la educación, pero de la información, además, como es gratis, pues ni siquiera nos preocupamos en reclamar, etcétera. La ciudadanía ni siquiera tiene una especie de educación, que lo cual evidentemente es algo que habría que trabajar, una educación general de cómo funcionan los medios de comunicación y lo que existe detrás. Los medios de comunicación, sobre todo estamos hablando de los medios de comunicación privadas, pues evidentemente por esa necesidad económica están forzando la máquina hacia el beneficio, en algunos casos quizás simplemente la supervivencia, y la están forzando por la vía de ganar clics. Es decir, estamos hablando de las típicas noticias virales, donde en cualquier digital se puede ver, y al final pues también llegando a la propaganda y la publicidad a cambio de mantener contactos a esos administradores. Y luego tenemos evidentemente los profesionales, que es curiosa esta profesión, porque probablemente podamos pensar que es una profesión donde existe mucha vocación, donde existe pues esa especie de figura que el periodista va buscando contra el poder, relaciones con grandes nombres, pero luego no deja de ser un trabajador más y las condiciones laborales de los periodistas son pésimas, son muy peligrosas desde un punto de vista informativo y desde un punto de vista de la libertad de expresión. A las peores condiciones laborales de los periodistas, peor calidad. Y luego, por último, que creo que es donde tiene que estar la raíz del
donde está en cierta medida la raíz del problema, pero también la raíz de la solución son las administraciones públicas. Si esto es un derecho fundamental, lo que tiene que hacer es regularse. Y a partir de ahí se pueden mejorar bastantes cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, el artículo 20 se podría desarrollar y no se ha desarrollado con cuestiones relacionadas con vamos a hacer una regulación. No se trata de censura, que eso evidentemente es el discurso que tienen las grandes empresas, se trata de regular. Igual que se regula el sector alimentario para que nadie se contamine y se intoxique, se puede regular el sector de la información para que nadie precisamente se contamine y se intoxique. El problema es que la contaminación o la intoxicación de un alimento, pues al final te lleva al médico y quizás con antibióticos o con pastillas locuras. La intoxicación con la información, ya todo el mundo ya se puede imaginar cuáles son las consecuencias. Estamos hablando de discursos de odios y de los discursos a las palabras y luego a las acciones solo hay un paso. La administración pública puede regular. La autorregulación no funciona y lo hemos visto en España, en cualquier país, en el Reino Unido se ha trabajado muchísimo. La autorregulación, los medios de comunicación no se ponen multas a sí mismos. Tiene que ser la administración la que regule esta profesión, pasando por quién ejerce el periodismo, qué empresa se puede considerar periodismo, un periódico o un medio que el 90% de su contenido es publicidad o que son notas de prensa, pues habrá que cuestionarse si eso puede ser un periódico, si no hay contenido propio, si solo tienes 2 redactores y es cortar y pegar, eso no es un contenido informativo, eso simplemente son las notas de prensa y las pones en un papel. Eso se llama agregador de contenidos, agregador de noticias, no periódico, no periodismo. Samuel, el caso Mascarillas, te queremos preguntar también por temas que están de actualidad. Si quieres, desde el punto de vista informativo, ¿cómo nos vamos enterando de todo lo relacionado con el caso Mascarillas, lo que se va publicando? Y te quería preguntar si ves que se está comunicando por parte, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del resto de administraciones, si se está pasando la información a los periodistas de manera clara y transparente o no. Las administraciones públicas tienen que dar esta información desde un punto de vista transparente. Eso lo tenemos muy claro y la transparencia es obligatoria. Evidentemente, salvo que estamos hablando de un secreto en una investigación que pudiera estar abierta, etcétera. Pero sí que es cierto que las administraciones públicas tienen esa obligación y sobre todo pueden evitar que aquí nos interesa desde un punto de vista periodístico, que al final el hecho de que exista una opacidad informativa hace que, por ejemplo, pues pueda salir, se filtren determinado tipo de cosas que tiene una intencionalidad muchas veces política. No solo estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de cualquier administración pública y las transparencias informativas lamentablemente es un déficit que tienen porque muchas veces o muy a menudo se confunde la administración, es decir, el Estado, con el Poder Ejecutivo, con el gobierno, llámese alcalde o llámese ayuntamiento, es decir, y determinado tipo de información que no pueda o que de alguna forma pueda ser medianamente inconveniente para ese Poder Ejecutivo que es coyuntural o temporal o que ocupa ese momento el cargo, pues al final no sale a la luz o solo sale lo que interesa. Es decir, necesitamos garantizar que la información que viene por parte de las administraciones públicas salga por parte de las administraciones públicas. Y esto implica algo que viene muy relacionado con el anterior punto que hablábamos con respecto al periodismo, es que la comunicación de las administraciones públicas, hablamos de un Tribunal Superior de Justicia, hablamos de un ayuntamiento, hablamos de una empresa pública, hablamos de cualquier entidad pública, tiene que estar gestionada por profesionales de la comunicación y no por asesores. ¿Por qué? Porque si asesores que se contratan a dedo, al final lo que están haciendo es la comunicación del grupo de gobierno o la persona que esté puntual. La comunicación de las administraciones públicas tiene que salir. Son puestos estructurales. Tienen que salir plazas de funcionarios, personal fijo. Porque si no, así es que la prensa del ayuntamiento o del cabildo o del gobierno, de cualquier administración, al final sea una gestión que se pasa a una empresa, que hay una especie de privatización, o alguien contratado como puesto asesor. Y esto es un problema. Porque estamos hablando son necesidades estructurales, no es un evento. Estamos hablando de las necesidades estructurales que tienen las administraciones públicas, como el Tribunal Superior de Justicia, por poner un ejemplo. Eso implica que haya profesionales de la comunicación y además contratados por la administración, no por el gobierno de turno, ¿no? Claro, pero cada gobierno de turno, cada político de turno, cada jefe también, cada directivo de turno quiere poner a su gente a trabajar. ¿Qué te parece esto? Puedes tener tu asesor desde un punto de vista directo para esa persona, pero es que la comunicación del ayuntamiento, la comunicación del parlamento, la comunicación del gobierno tiene que ser la comunicación en este caso estamos hablando de la administración. Una institución pública tiene que tener una comunicación institucional, no partidista. ¿Cómo se consigue eso? Pues evidentemente garantizando que empiecen a salir plazas, que cuando haya concursos públicos, el nivel de personal con título de periodista o plazas públicas que se sacan en las administraciones públicas para profesionales de la comunicación es escaso, escasísimo.
tienen que salir plazas de periodistas que trabajen para la administración pública y que evidentemente pongan por delante el interés de la administración pública y no el interés del jefe de turno, que pudiera ser un político o pudiera ser un cargo, que lo mismo se va a pasado mañana, pero la persona que tiene que llevar el día a día de la comunicación es una persona que pertenece a la administración. Estamos hablando de necesidades estructurales. La comunicación es una necesidad estructural. Si tú esa necesidad estructural la contratas a un amigo, a dedo, porque al fin y al cabo se trata de eso, a una persona de confianza, o la subcontratas a una empresa, al final no está haciendo la comunicación de la administración, está haciendo la comunicación de la persona que en ese momento está en el cargo. Samuel Toledano, profesor de periodismo de la Universidad de La Laguna. Un gusto escucharte siempre. Vamos a despedir esta sección con la canción que has elegido de Mistake. Háblanos un poco de ella. Pues es un grupo de muy buenos amigos. Hace ya años que se disolvieron y fue del álbum Anticongelante, que fue el álbum que pegó muy fuerte hace ya casi unos 15 años y a nivel regional, pero también se escuchó muchísimo a nivel nacional. Y hay una especie de... Me gusta esta canción, no solo desde un punto de vista musical, sino esa especie de lucha, ¿no? Esa especie de rabia también, un poco de que las cosas parece que no cambian y alguna cosa en la letra lo menciona así. Y bueno, intentar levantarse también ante esas tormentas, ¿no? Como menciona la letra y no parar. Pues nos quedamos escuchándola hasta las noticias de las 7 que llegan en nada, en 2 minutos. Samuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.